Listo. Entonces vamos a empezar con el motor de render basic, ¿sí? Vamos a tener una cámara y una luz de sol. Por favor, apaguemos los micrófonos, que eso sí me interfiere mucho, ¿vale? Profe, Señor, qué pena con usted, tranquilo. pero aquí sí me aparece que sí le envié el trabajo a Classroom. Listo, perfecto. Entonces me pone el pantallazo del Classroom y me envía el pantallazo del Classroom y las diapositivas al correo. Bueno. ¿El correo? Listo, Sí, profe. al correo, por Listo, favor. muchas No al gracias. Classroom, sino al correo. Bueno, Listo, profe. vale, le agradezco. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una escena sencilla con el fin de hacerle también un render sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las unidades en mi 3D Max. Entonces, les agradezco los micrófonos, por favor, otra vez ahí. En las unidades, entonces, sistema métrico, metros, por favor, y no centímetros, sino metros, que me quede toda mi configuración en metros. Bueno, empezamos por allí. Ya que tenemos el tema en metros, vamos a dibujar de una forma muy sencilla un plano. ¿Sí? Me preguntaban en algún momento que cómo se dibujaba un plano. Entonces, aquí en la geometría básica, tenemos en las estándar primitivas, tenemos un plano. ¿Sí? Este plano tiene solo dos dimensiones, largo y ancho. En este momento, yo quiero, por ejemplo, un plano de 20 por 20. ¿Sí? Para ubicar mi composición. Voy a elaborar un dibujo de unas dos o tres imágenes para empezar a trabajar. Entonces, tengo en mi primera pantalla, tengo la parte superior en top, la segunda la tengo de frente, como ustedes pueden ver. La tercera la voy a poner en este momento en left, ¿sí? Voy a ponerla en left. Se me fue. Bueno, y esta la voy a poner en perspectiva. Aquí se me perdió. ¿Puedo ver? Las 3:40. Bueno, aquí está. Las 4. Está necio y no quiere. Bueno, pongámoslo en perspectiva. Bueno, ahí lo vamos viendo. Vamos a crear entonces dentro de mi composición otras figuritas. Por ejemplo, una cajita. A esta cajita le voy a poner una configuración de unos 2 metros por 2 metros por una altura de unos 3 metros. Voy a elaborar también una tetera. Y voy a elaborar una esfera. Bueno, la esfera siempre aparece debajo de los planos. Voy a organizar un poquito mi composición acá. Listo. En este momento tengo 3 elementos en pantalla más un plano normal, ¿sí?
Vamos en este momento a adicionar, bueno, al plano cambiémosle un poquito el color como para verlo mejor. Vamos en este momento a adicionar una cámara, ¿sí? Nosotros aquí podemos dibujar varias cosas como lo habíamos visto en las primeras clases. Una cámara, ¿sí? Vamos a utilizar una cámara que tenga las características de física. Normalmente uno utiliza este tipo de cámara, ¿sí? Las otras cámaras tienen otras condiciones, entonces inicialmente vamos a utilizar esta cámara. Esta cámara se inserta picando clic derecho, ella ya empieza a simplemente a dibujarse ella sola y tiene un puntico al final, ¿sí? Y ustedes aquí en su cuadrito van a tener eh, un nombre que se llama Physical Camera y le da ya un nombre, un 001, y el target. El target es el cuadrito donde queda la visual de la cámara, ¿sí? Entonces, vamos en este momento, por ejemplo, aquí en este cuadrante que está un poco necio, le vamos a poner, por ejemplo, vamos a aplicar la letra C y observen que aquí en esta parte superior ya se cambió a Physical Camera, ¿sí? Entonces, aquí me va a mostrar, me va a ir mostrando qué es lo que yo voy viendo en esta cámara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover mi cámara, ¿sí? Tengo que seleccionar la cámara como tal, el dibujo de la cámara, y voy a irla moviendo, ¿sí? Y observen cómo en esta parte de acá, aquí le voy a quitar en este cuadrante, el cuadrante inferior, cómo cuando yo muevo la cámara, me va cambiando la imagen, ¿sí? De acuerdo a lo que yo vaya mostrando. Entonces, es cuestión de ir arreglando la cámara para que me dé la visual que yo necesito, ¿sí? O sea, esta va a ser mi visual y yo necesito que esta sea mi visual. Ahora, puedo mover la cámara como puedo mover también el target, ¿sí? El target es ese cuadrito, como les decía, el cuadrito donde yo enfoco, ¿sí? En este momento este target está acá. Entonces yo puedo ir moviendo también el punto de foco de mi visualización. Bueno, entonces ¿me pueden apagar el micrófono, por favor? Les agradezco. Listo. Entonces, yo voy a ir cuadrando tanto el target como la cámara para determinar cuál es mi mejor vista. Entonces, yo, por ejemplo, voy a cuadrar allí, que sea una vista más o menos buena. Bueno, con clic derecho yo confirmo que ya es la única cámara que yo quiero por el momento instalar. Voy en este momento a mirar en este cuadrante en donde yo tengo mi cámara, mi physical cámara, voy a mirar cuál es el cuadrante de mi render. Entonces, ese cuadrante, ¿qué es lo que me va a renderizar? Aparece cuando yo doy Shift más F, ¿sí? Y miren cómo me muestra el cuadro que yo voy a renderizar. Él no me va a renderizar nada más de lo que está en estos límites de mi cuadro. Shift más F. Entonces me va a mostrar el fotograma que me va a presentar el render, ¿sí? Y entonces nosotros ahí ya vamos a mirar qué es lo que él me va a renderizar. En este momento vamos a configurar el motor de render. Entonces vamos a Render Setup y
o puedo, esta misma teterita con la ruedita, la puedo abrir si yo aplico la tecla F10, ¿sí? O sea, aparece el F10 o si yo pincho aquí Render Setup. Bueno, entonces, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos todos los motores, aquí en Render, tenemos todos los motores que están cargados en nuestro programa. Hay unos que simplemente tienen 1 o 2 motores y a partir del 2018 ya aparece el motor de Render Arnold. En este momento, normalmente aparece en el ART Render, ¿sí? ART Renderer. Entonces vamos a trabajar, en este momento vamos a trabajar con este, porque el Arnold muy posiblemente no lo tengan pues todos, ¿sí? Entonces el ART Renderer es el que nos va a facilitar nuestra creación de render. Adicional a esto, nosotros tenemos que mirar aquí en el tamaño de nuestro render. Aquí le vamos a decir qué tamaño nosotros le vamos a poner, ¿sí? A nuestro render. Entonces, en este momento le vamos a poner, por ejemplo, el de HD, que es 1280, el tamaño HD, por 720. ¿Sí? Y entonces, miren cómo nos configura, ya nos va configurando en el área, nos va configurando nuestro render. Bueno, entonces ya tenemos esta situación, ya tenemos nuestra área de renderizado. Ahora sí, miramos que nuestro fondo puede ser que esté muy oscuro, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a aplicar la tecla F9 para mirar cómo el render nos resulta, ¿sí? Pero nos resulta con un fondo muy negro, muy negro, ¿sí? A pesar de que es una buena imagen, pero nos resulta muy oscuro. Entonces, por ejemplo, para renderizar, para ver cómo nos va a quedar un ejemplo, entonces aplicamos o esta teterita o aplicamos F9 y ya nos da el render, ¿no? Entonces, para mejorar un poco el fondo, podemos aplicar la tecla 8, picamos la tecla 8 y nos aparece unos efectos. Nos aparecen unos efectos del fondo. Estos efectos van a ser para el fondo de mi render. El color de mi render está muy negro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, le puedo aplicar un poquito de gris para que me ayude a aclarar un poco mi fondo, ¿sí? Entonces, yo aquí ya cuando le doy un ejemplo, ya me va a